Muy buenas tardes para todos. Nosotros somos estudiantes de noveno semestre de Administración de Empresas. En este momento vamos a realizar un video sobre la programación de operaciones versus la programación de proyectos de la comercializadora de granos Miranda. Nuestro grupo está conformado por Jimmy Castillo, Diana Puertas, Mauricio Bando y quien les habla, Milady Toro. El compañero Jimmy Castillo es quien trabaja directamente con la comercializadora. Entonces, quiero que él nos cuente como un poco de la historia de su empresa y la trayectoria. Bueno, muy buenas tardes para todos. La empresa nace alrededor del año 1979 a manos de un tío. Él fue quien inicialmente, pues, con la idea de pronto de generar empresa, pues empezó con el tema de comercializar café, con lo que se inició. Para el año más o menos 1995-96 se dio la posibilidad de empezar a comercializar con arroz. Y fue mi madre la que tuvo la idea de empezar a comercializar con arroz. Ella empezó comprando un bulto de arroz. Me acuerdo que ella lo compraba, lo empacaba, lo revendía y luego volvía y compraba otro bultico y así empezó. Entonces, ya al cabo de un año, 2 años, ya no compraba uno, sino compraba 3, 4, 5, 10, hasta llegar a lo que somos hoy en día, que hoy en día pues normalmente eh, mensualmente podemos hablar de compras de 1.000, 1.500, 2.000 bultos de arroz. Gracias a eso pues hoy nos hemos posicionado en un mercado de pronto. No le podemos de pronto competir directamente a marcas como Roa, Florvila, pero sí estamos ahí como en el mercado regional. Okay. Diana, Bueno, compañero Jimmy, queremos saber o que nos expliques cómo es el proceso, cómo inicia el proceso de distribución del arroz de ustedes, o sea, de su producto insignia. ¿Cómo inicia ese proceso? Bueno, nosotros principalmente aquí le hacemos lo que es el proceso de secamiento del arroz. El arroz en cáscara se conoce como arroz paddy, el nombre que se le da al arroz cuando está en cáscara, arroz paddy. Nosotros aquí lo que hacemos es secarlo, darle un proceso, una estandarización de secado, que es lo que exige como la normativa. Después de secado, en los silos que tenemos acá, nosotros lo enviamos al molino La Sierra. Eso es en un, en un, en un caserío que queda entre Venadillo y Lérida, que se llama La Sierra. Allá le hacen todo el proceso de descascarillado, de trilla. El arroz regresa, ya arroz blanco, y aquí hacemos el proceso de envasado. Lo que nosotros hacemos aquí es clasificarlo, dosificarlo y envasarlo para luego su posterior distribución. Lo tenemos en diferentes presentaciones. Nosotros manejamos la presentación por arroba, presentación por bulto, 50 kilos, 4 arrobas, y tenemos la presentación de 5 y 10 libras. Esa es como toda la clasificación de venta del arroz. Bueno, O en base a... ese arroz, perdón, ¿cada cuánto el café se lleva hasta Venadillo? El arroz. Sí, sí. Bueno, normalmente Ibagué o el Tolima tiene unos tiempos de cosecha. Normalmente las cosechas de arroz en el Tolima son cada 3, cada 4 meses. A veces se altera y hay mucha demanda, entonces cada 2. Entonces normalmente en el año podemos hablar de entre 4 a 6 trillas. Es decir, un promedio de cada 2, cada 3 meses se hace ese proceso de trilla. Ok. Mauricio Olivas, continúa. Sí, verá, se nota que tiene un gran recorrido en base al año en que constituyeron dicha empresa. Sin embargo, me gustaría saber un poco sobre
algunas fortalezas y a su vez alguna debilidad que contenga la comercializadora. Bueno, eh, nuestro, nuestra mayor capacidad de pronto de entrar al mercado, pues es el precio. Precio y calidad. Nosotros manejamos siempre el precio, hablemos por arroba, nosotros manejamos siempre 3.000, 4.000 pesos por debajo de las principales marcas. ¿Sí? Es decir, si una arroba de arroz roa, por ejemplo, está en 35.000 pesos, nosotros siempre la arroba la tenemos en 30, 31.000 pesos. Eso es lo que nos permite competir. Dos, la calidad. Según estudios eh, realizados, el arroz que se cultiva en la meseta del Tolima está considerado como entre los mejores del mundo, por su calidad, por su rendimiento en cuanto a cocción. Entonces nosotros solamente manejamos arroz de la meseta del Tolima, cosa que de pronto no manejan otras marcas. Hay marcas, por no hablar mal de marcas y marcas X, que cuando la capacidad en Colombia no les da, lo que hacen es traer arroz de afuera, de Ecuador, muchas veces de Perú y muchas veces hasta de la China. Entonces lo que, como tienen una gran infraestructura de maquinaria, lo que hacen es mezclar los arroces. Pero, como lastimosamente aquí en Colombia, nosotros pues a muchos nos pasa, estamos acostumbrados a comer marca. ¿Sí? Entonces muchas veces la gente prefiere, por ejemplo, ROA por marca, más no por calidad. Uno mira, por ejemplo, un arroz como ROA y al ojo es muy bonito. Tú lo miras y es blanco, es súper bonito, súper chévere. Pero cuando usted lo cocina, se da cuenta de la diferencia. Entonces, es una de las fortalezas, es eso. Eh, la calidad y el rendimiento de como tal de la marca. Y una de las debilidades de pronto es no contar con una infraestructura adecuada para, para de pronto abrir un mayor nicho de mercado. Pronto no tener la capacidad de infraestructura para ir más allá en el mercado. Sí, a Entonces, de eso acuerdo a lo que usted quería- plantea, el precio, perdón, el precio sí es asequible al público. Pero de todas maneras, ¿cómo se puede considerar, digamos, que sea más competitivo el producto en el mercado? De pronto, una de nuestros principales mercados son los estratos 1 y 2. ¿Sí? Está comprobado que va a sonar feo, pero los ricos casi no comen arroz. ¿Sí? El arroz es como un producto principal de la canasta familiar de estratos 1, 2 y 3. Hay mucha gente que de pronto por capacidad económica no tiene para comprar carne, no tiene para comprar ciertas cosas y de pronto muchas veces se basa en su comida arroz y huevo. la sustituye. Es un plato esencial en la comida colombiana. Entonces de pronto una de las ideologías de pronto de poder penetrar o poder llegar a más mercados sería de pronto incentivando de una u otra manera el consumo de arroz en otras formas. El arroz es un cereal, es muy nutritivo, pero muchas veces no se le da como el reconocimiento que el arroz requiere. Entonces, tratar de salirnos de ese margen de estratos 1, 2 y 3 y de pronto llegar a un mercado diferente. Pero, compañero, mi pregunta va como, o sea, con lo que te he escuchado, el nicho del mercado, de la comercializadora, por ejemplo, si en la zona sur de las ciudades, barrios Pola, Ricauter, toda esta parte sur, no, no ha entrado al mercado acá porque no se conoce la marca. Bueno, nosotros tenemos para la zona sur manejamos lo que es Boquerón, manejamos lo que es la primera, hay unas compras de café en la primera, que son las de los rubios, Luis Rubio, que ellos manejan unos mini mercados
Entonces ellos son como distribuidores de nosotros. Y Boquerón es otra zona que nosotros manejamos. Ya zona rural manejamos lo que es Juntas, el Totumo, Potrero Grande, todas esas zonas veredales que son hacia el sur. De pronto el barrio Ricaute nosotros no hemos entrado porque basados en algunos estudios que hemos hecho, ahí es muy fuerte el arroz Boluga, el arroz Diana. Entonces, de pronto, como yo lo decía anteriormente, competir pues directamente con esas empresas pues no es fácil, porque de pronto no tenemos la infraestructura para hacerle frente. Básicamente es eso. ¿Que se puede? Sí, sí se puede, se podría empezar a ingresar a esa zona. Sí, claro, pero pues de pronto tienen en contra que estas marcas reconocidas tienen pues ya muchísima pues trayectoria, además de eso ellos tienen publicidad, cantidad. Entonces, yo creo que también competir con eso es muy difícil. Sí, claro. Y es como todo. Por ejemplo, llevémoslo un ejemplo a comprar zapatos. Uno va a una tienda de zapatos y uno ya sabe que a uno le gustan Nike, Adidas, Under Armour o Puma. Sí. A usted le puede nombrar los zapatos Pepe York, marca colombiana, puede ser muy buena, pero pues como no es Nike, no es Adidas, no es... entonces de pronto uno se abstiene. Es verdad. ¿Por qué? Porque uno ya está acostumbrado a consumir marca. Consumir Entonces marcas, sí. con el arroz específicamente pasa lo mismo. Aquí nos pasa mucho que, por ejemplo, vienen personas de restaurantes aledaños. Ay, ¿usted aquí cuál vende? ¿Roa? ¿Diana? Gran Tolima. Ay, ese arroz de dónde es, no, es de acá del Tolima, es de acá es de esta zona, pero de pronto no, como no tiene esa capacidad de propaganda o de contenidos, pues lógicamente de pronto no es conocida. Es conocida cuando la consumen. Ahí es donde se dan cuenta que el arroz es bueno. Jimmy, yo te quería hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál es, en cuanto a las operaciones, cuál es el mayor problema que ustedes tienen en estos momentos? Bueno, si tú te refieres de pronto al momento de pandemia, pues lógicamente es una disminución drástica en las ventas. Y un problema macro que tenemos es no contar con un molino propio, Sí. ¿sí? Porque básicamente en oportunidades pues se ha visto atrasado todo el proceso. Nos ha pasado, por ejemplo, como el molino donde nosotros nos hacen el proceso de maquila no es nuestro, es un molino que es muy grande y le maquila pues a muchas empresas. Pues porque también adquirir un molino pues no es algo económico, es algo bastante costoso en cuanto a infraestructura y todo el tema. Entonces ellos le maquilan a muchas marcas. Entonces muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, llevamos el arroz en junio. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos presupuestado de que por todo lo que pasa, todas las marcas que llegan, se nos demore un mes en maquilar. Y hay veces que se demora mucho más. Entonces se demoran 2 meses, 3 meses. Entonces, lógicamente, pues se nos ve atrasado todo el proceso. Es porque si no nos maquilan, no nos llega arroz. Si no nos llega arroz, no envasamos. Si no envasamos, que no vendemos, no distribuimos. Entonces, un problema macro es, lógicamente, no contar con un molino. Bueno, yo creo que el tema está bastante interesante, pero pues la idea no es alargarnos tanto, entonces yo quería que ya como para que concluyamos, no sé si nos puedas hacer como una breve descripción del diagrama de precedencias de la comercializadora. Bueno, pues todo el proceso arranca como una iniciación, como un programa A, que es el tema de cultivo. Y entonces el tema de cultivo, la siembra es el corte del arroz. Ahí viene un proceso B, que es el proceso de transporte y almacenamiento aquí en la compra. Después de un proceso de almacenamiento viene el proceso C, que es un proceso de secamiento.
El proceso de secamiento es donde, como les comentaba anteriormente, donde se realiza todo el proceso, donde se le da el estándar de humedad al arroz. Después de un proceso de secamiento, él pasa a un proceso de trilla. Entonces, en el proceso de trilla es donde lógicamente se descascarilla el arroz, salen los subproductos del arroz, porque el arroz tiene varios subproductos, que es la harina, que es el cristal y que es la granza. Después de ese proceso de maquila, el arroz regresa, hay un retorno aquí a la compañía donde se clasifica y continua a esto se realiza un proceso de envasado, donde se realizan los diferentes procesos de empaquetado y de envasado. Son las arrobas, los paquetes de 5 libras, de 10 libras y los bultos. Y después viene el proceso de venta y distribución. Nosotros somos distribuidores directos e indirectos. Directos a restaurantes, casas, familias, restaurantes, mini mercados, e indirectos pues a distribuidores. Tenemos distribuidores en diferentes zonas rurales, San Juan de la China, San Bernardo, Santa Isabel, Anzoátegui, toda la zona de Conveima. Entonces, básicamente ese es como el recorrido que nuestra marca hace, desde el proceso A, que es el proceso de sembrado, hasta el proceso final, que es el proceso de venta y distribución. Bueno, Jimmy, yo creo que no es más. Entonces te agradecemos mucho por todas las explicaciones que nos diste. Muy interesante todo el tema. No sé qué tengan más para agregar mis compañeros. Yo quería que nos, de pronto, como finalizar, como nos digas cómo la empresa se proyecta a un futuro, escogió todos el COVID. Ustedes como comercializadora, ¿cómo se ven a un futuro? Disculpa, Bueno, pues básicamente, quisiera de una vez complementar esa pregunta preguntándole a la vez si la empresa cuenta con un plan estratégico comercial. bien, nosotros, pues yo creo que para ninguna empresa, pues era esperar este tema de la situación, ¿no? Pienso que por la mente de ningún empresario, pues pasaba que se fuese a presentar esta problemática. Nosotros, antes de que empezara todo ese tema de la pandemia, pues teníamos un proyecto que era lanzar una nueva presentación de empaquetado, de envasado, en el que pensábamos acabar con la presentación de 10 libras, de 5 libras, perdón, y dejar solamente 2 presentaciones de 6 y 10 libras. ¿Qué pasa cuando pues empieza todo este tema de cuarentena? El proceso pues está ahí, está como planeado, diseñado, pero estamos como esperando a que cómo va a ser de aquí en adelante el tema de la pandemia. Tenemos planificado que de aquí a diciembre el arroz vuelva a recuperar su precio. Que fue algo que también afectó mucho. Antes de la pandemia, una arroba de arroz estaba en promedio en 43.000 pesos. Hoy, al día de hoy, una arroba de arroz está en 32.000 pesos. Entonces, en 4 o 5 meses que llevamos, el arroz, pues lógicamente ha tenido una desvaloración muy grande. Para nosotros como microempresa ha sido muy difícil, pues porque en cuanto a producto tenemos mucha materia prima almacenada. Lógicamente en este momento pues nos está generando una pérdida. Pero lo que sí esperamos es que al finalizar de pronto el tema de la cuarentena restrictiva, pues lógicamente volver a impulsar la marca. Lo que nosotros tenemos planificado
de aquí a no más tardar, de pronto de aquí a enero máximo, es basados en todos los procesos que tenemos y en todo el margen de ventas que tenemos, es llegar a nuevos mercados. Nuevos mercados, como nos comentaba la compañera, barrios como Ricaute, barrios como Uribe, barrios en el Jordán. Nosotros manejamos nomás 4 etapas. La idea es tratar de llegar siquiera a la totalidad de las etapas del barrio Jordán, porque el barrio Jordán pues, es uno de los barrios más representativos de la ciudad. Y por los lados de la Comuna 6, lo que es Topacio y parte de Jardín. Nosotros manejamos Jardín Santander, Ciudad de la Simón Bolívar, Nueva Castilla. Toda esta zona nosotros la manejamos. Entonces la idea es de pronto expandirnos un poco más y lógicamente así de pronto de una u otra forma recuperar, uno, pues clientes que hemos perdido, y dos, el tema de ventas, volverlo a impulsar. Ok. Bueno, vale, Jimmy, muchísimas gracias. Entonces, feliz tarde Gracias, para Jimmy. todos. Bendiciones. Gracias por el momento. Bueno. Igual. Igualmente, que esté muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.